Bueno, tengan muy buen día. Les comenzaré a relatar lo que es el libro Las Venas Abiertas de América Latina, eh, escrita por Eduardo Galeano, y el primer capítulo, La fiebre del oro, la fiebre de la plata. Bueno, este libro comienza con la historia que tuvo Cristóbal Colón cuando se lanzó a atravesar los grandes mares para poder descubrir nuevas tierras, el cual él se lanzó, podemos decir, al mar a descubrir esto, sin ponerse a pensar que iba a descubrir consigo terribles tempestades, las cuales iban a jugar con sus naves y con sus tripulantes. Bueno, podemos decir también que cuando Cristóbal Colón llegó a América, carecía de un nombre, y Cristóbal Colón pensó que había descubierto a Asia, pero él pensaba que lo había descubierto por la espalda, por eso no era como él pensaba. Eso sucedió allá por 1492. Podemos decir que estos viajes los pagaban lo que eran los reyes de España, con el objetivo de que de poder tener o de poder tener bienes o clases de especias, como por ejemplo la pimienta negra, la pimienta blanca, el jengibre, el clavo de olor. ¿Por qué? Porque estos eran muy importantes, porque para ellos era, por ejemplo, cuando le echaban a las carnes, estas no se arruinaban, estas no perdían su olor ni su sabor. Entonces estas pimientas eran muy importantes para reservar las carnes. Bueno, otra cosa muy importante es que los españoles creían que la tierra era plana. Sin embargo, con esto de que las naves comenzaron a salir de las tierras europeas, se pudieron dar cuenta que el océano tenía más tierra después del océano, y se dieron cuenta que la tierra era redonda. Esto pasaron 3 años para lograr afirmar lo siguiente. Bueno, algo muy importante es que el muy conocido Hernán Cortés y Pedro de Alvarado se lanzaron a la conquista de Centroamérica. Ellos comenzaron a observar que habían muchos indígenas, habían más personas donde llegaron, pero que entre estos indígenas habían unos que eran súper inteligentes, porque habían astrónomos e ingenieros dentro de los indígenas. Pero habían personas también que el libro nos relata que eran caníbales e incluso eran muy salvajes. Se puede decir que vivían en la edad de piedra. Pero los indígenas no conocían materiales como, por ejemplo, decir el hierro, el uso del arado para agricultura, el vidrio, mucho menos la pólvora. Incluso nos dice el libro que no conocían ni siquiera cómo podían emplear una rueda, facilitando su trabajo. Al ver esto, como que fue o pensaron que iba a ser un poco más fácil conquistar estas nuevas tierras. Podemos decir que Hernán Cortés se desembarcó en Veracruz. Venía acompañado por marineros, por soldados, caballos, ballestas, cañones, cosas que sabemos muy bien que en Europa no eran cosas nuevas, sino que eran cosas que para los indígenas eran nuevos, y que traían armas súper diferentes a las que tenían en los indígenas, porque los indígenas tenían armas para defenderse, para cazar, pero no para una guerra. Entonces, si vienen los españoles y traen cañones, no se iba a comparar cañones contra una flecha que le iba a servir para cazar. Otro punto muy importante que nos relata el libro es que mediante la conquista vinieron muchas personas, como ya se mencionaba, pero las personas que venían era, podemos decirlo, lo peor de Europa para América.
y con ellos vinieron presos, con ellos vinieron personas enfermas, los cuales trajeron bacterias y virus que aquí no eran muy conocidas, o más bien no existían. Por ejemplo, trajeron enfermedades como viruela, el tétano, enfermedades pulmonares, intestinales, la lepra, la fiebre amarilla, enfermedades originarias de Europa. ¿Y qué hicieron? Vinieron a enfermar a la mayoría de indígenas, debilitándolos para poder pelear la guerra que tenían mediante la conquista. Sabe muy bien que al aparecer por primera vez, por ejemplo, la viruela, que fue una de las primeras enfermedades en venir, y que cuando vino aquí se comenzaron a enfermar todos, formándose una gran epidemia, los cuales los indígenas no estaban preparados para eso, y tal vez ellos no sabían qué hacer con tales enfermedades, cosa que afectó mucho a lo que eran los indios, porque estos morían como cualquier cosa, podemos decirlo, al no tener defensa contra estas enfermedades. Estos eran débiles e inútiles para poder pelear contra los españoles, que eran un poco más preparados y traían armas muy diferentes a las que con las que estos contaban. Sabemos, bueno, en otro punto sabemos muy bien que los españoles andaban en busca de algo, el cual era el oro. Estos ansiaban mucho el oro con el que contaba América. Bueno, el libro nos cuenta que cuando todos los españoles llegaron a Tenochtitlán, una ciudad azteca, estos lo que hicieron fue incendiar toda la ciudad, con el objetivo de sacar todo el oro posible, y incendiaron todo, y lo único que sacaron fue el oro, y estos lo convertían en barras para facilitarse su exportación a España de nuevo. Bueno, y después de tantos caos que hubo en estas tierras, podemos decir que por la diferencia de armas con las que tenían los españoles, abatieron y mataron o asesinaron a una gran cantidad de indios, que el libro nos relata que había un río completo de sangre. Y los indios, al ver todo esto, al ver el caos que se estaba originando, lo que ellos fue rendirse un poco y decirles a los españoles que tenían oro, que tenían plata, que tenían esmeralda y muchas cosas, con el objetivo de que los españoles dejaran de seguir matándolos. Bueno, el libro también nos relata un poco sobre lo que era Potosí. Potosí nos dice que era una ciudad muy rica, que incluso los caballos en esa época usaban herraduras de plata. Había plata por doquier, había plata en los altares, en las iglesias, en las salas de los querubines, en las procesiones. Era una ciudad la cual contaba con, podemos decir, con cosas en las cuales se deleitaba, o en la cual utilizaba cosas muy lujosas. Bueno, y para arrancar lo que era toda la plata que había en Potosí, se dieron muchas citas entre los capitanes y los caballeros de Lidia y los apóstoles, tantos soldados y frailes, con el objetivo de convertir todo el oro que este contenía en piñas y ligotes para poder transportarla hasta Europa. Potosí era una de las ciudades más grandes y una de las más ricas en todo el mundo. Era muy habitada, incluso era más habitada que Boston, nos relata un poco el libro. Algo muy importante es que los indígenas no utilizaban el oro para comercializarlo. Ellos no sabían nada de comercio, sino que ellos eran de aquellos que tenían una gran cantidad de dioses, y estos utilizaban el oro para servirle como adoración a ellos. Algo muy importante es que entre 1545 y 1558
se lograron los primeros descubrimientos de las minas de platas. Potosí, vamos a decir que es una ciudad que actualmente es Bolivia, y Zacatecas y Guanajuato, que se ve muy bien que se encuentra en México. Estas tierras fueron muy explotadas por los españoles. Sacaron toda la cantidad de oro, toda la cantidad de metales preciosos que pudieron exportar para su país de origen, dejando estas ciudades lo más pobre posible. Entre 1503 y 1660, los españoles lograron exportar a Sevilla, podemos decir en datos exactos, 185 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. Esto llevado desde América hasta Europa. Toda esta cantidad de oro que lograron robar de nuestras tierras es lo que hizo que Europa fuera un país muy desarrollado económicamente hasta la fecha. Algo muy importante es que España era un país grande que le encantaba la comercialización, y por eso mismo se encargaba de quitarle el oro, la plata y los recursos o los metales preciosos a los demás países. España estaba visto como un país en el cual se encargaba tanto de hacer eso, de comercializar, que no obtenía muchas ganancias. Bueno, también es muy importante resaltar la parte de que las Indias Orientales también fueron conquistadas por los españoles, y esta conquista se fue dando por podemos decir, permitió, siempre por el mismo oro y la plata con la que contaba América. Solo que, por ejemplo, cuando se comenzó en la conquista de África, África sirvió como un cazadero para los esclavos. Todas las personas que estaban ahí se las llevaban con toda autoridad y las vendían como esclavos. El saqueo, podemos decir, de estas tierras fue lo que permitió el que estos países tengan una mayor, podemos decir, una mayor economía, que sean países con muchos recursos económicos. Que las colonias americanas fueron descubiertas, fueron conquistadas, colonizadas, y todo esto se fue dando mediante la expansión del capital comercial. Y bueno, como ya les decía, siempre estas tierras proporcionaron el oro y la plata que permitió la expansión. Es muy importante también decir que en esos tiempos, los burgueses se comenzaban a apoderar de las ciudades y de las ciudades coloniales. Y estos fundaban sus barcos para poder intercambiar mercaderías de Europa a América, y así iban conquistando nuevos mercados. La economía colonial podemos decir que era más abastecedora que consumidora. Se estructuró en base a las necesidades que tenían los europeos y no a las necesidades que tenían los indígenas. Algunas de las exportaciones que se daban era principalmente la de los esclavos. Los europeos importaban mucho los esclavos para sus tierras, la sal, el vino, los aceites, algunas armas que traían a América, los paños y muchos artículos, podemos decir artículos lujosos, que estaban compuestos por metales preciosos, los cuales se llevaban para Europa. Bueno, también podemos decir que la economía colonial también financiaba lo que era el despilfarro de los mercaderes. Podemos decir que toda la economía estaba asociada o estaba concentrada en muy pocas manos, y que los grandes propietarios de las tierras, de las minas, eran quienes se repartían el usufructo de la mano de obra de los indígenas. De América, como ya les decía,
se enviaba a Europa los metales más preciosos y los alimentos. ¿Y qué recibíamos de Europa? Pues de Europa solo recibíamos artículos, santuarios, las cosas más mínimas y más baratas que eran más comunes en Europa, pero que aquí en América era imposible ver una de esas porque no había aquí en América. Entonces eso era lo que causaba que los indígenas se sintieran un poco más atraídos a las cosas nuevas y daban las cosas de aquí sin tener mucho valor para ellos. Con el contenido de las ruinas de Potosí, el ciclo de la plata nos habla un poco sobre cómo Potosí ha quedado en ruina. Y es que Andrew Gunder Frank nos habla sobre que las regiones que hoy en día se encuentran con mayor pobreza son las que en el pasado tuvieron podemos decir, unos lazos o una asociación con lo que era metrópoli, y han disfrutado de periodos de auge, y que estos mismos fueron los que comenzaron a hacer sus importaciones, sus exportaciones con los países europeos, y incluso posteriormente se hizo con Estados Unidos y las fuentes más caudalosas de capital. Podemos decir que aquella ciudad potosina solo dejó, después de tanto despilfarro de sus bienes, solo dejó a Bolivia una vaga memoria de sus esplendores y las ruinas de las iglesias, los palacios que antes eran súper preciosos, muy llenos de joyas preciosas y metales preciosos. Solo dejó sus ruinas y podemos decir, millones de indios, millones de cadáveres de indios muertos. Podemos decir que cualquiera de los diamantes o cualquier metal que se encontraba en el escudo de un caballero rico de Europa valía más que la vida de un indio. Entonces podemos decir que en ese tiempo los indios no tenían valor, podían matar a cualquier indio y era como matar a un don nadie. Los españoles podían venir y acabar con cualquiera porque los indios le tenían miedo. ¿Por qué? Porque las armas de ellos eran diferentes a los de aquí. Los de aquí no sabían cómo defenderse. E incluso los de Europa traían sus propios caballos y aquí no poseían, traían cañones, cosas que aquí no conocían, y todo esto les causó un miedo a los indios, que dejaron que ellos hicieran lo que ellos querían. Podemos decir que, Bolivia, porque Potosí es actualmente Bolivia. Esta es en nuestro libro nos dice que es la ciudad que más ha dado al mundo, porque es de la que más comenzaron a exportar, porque Potosí era la ciudad más rica que existía, más que Estados Unidos actualmente, y esta era la que comenzó a exportar, la que tenía tanto y que actualmente no tiene. Es un país muy pobre. En Potosí, después de tener tantos metales preciosos, lo único que se comenzó a explotar era el estaño, que los españoles habían arrojado como basura. Podemos decir que aún las iglesias de ese tiempo, las iglesias que en ese tiempo fueron valiosas y quedaron completamente desvalijadas, sin nada bonito, porque todo lo más caro se llevaron. Por ejemplo, los cálices, que supongo que estaban hechos de oro, las campanas. Aunque estas fueron, ya les decía, desvalijadas, fueron saqueadas, aún siguen siendo un arte colonial. Hay algunas iglesias que han sido reacondicionadas para prestar, cuando ya están vacías de los fieles, prestan otros servicios. Hay otras iglesias que se hicieron cines, podemos decirlo. Y una iglesia la cual era la de San Francisco, llama mucho la atención porque se dice que esa iglesia
la cruz de esta iglesia crece algunos centímetros cada año, y también que la barba del Señor de Veracruz, que es un Cristo tallado en plata y seda, que solo simplemente apareció en Potosí. A este le crece la barba, y los curas no niegan esto. Los curas afirman de que esto sí es cierto y que ellos lo afeitan cada cierto tiempo. Bueno, en 1581 el comarca Felipe II había afirmado ya que ya habían acabado con un tercio de los indígenas de América, que ya los habían asesinado. Los que quedaban, se veían obligados a pagar tributos por los que ya habían asesinado. Además que los indios que eran capturados, los que eran vendidos para esclavos, estos dormían a la intemperie. Además, muchas veces las madres mataban a los hijos que iban naciendo para poder librarlos del tormento de trabajar en las minas. Podemos decir que la economía colonial de Latinoamérica dispuso de la mayor concentración de las fuerzas del trabajo que hasta en ese entonces se conocían. Esto para poder hacer posible la mayor concentración de las riquezas que jamás se haya dispuesto en la civilización, en la historia mundial. Algo muy importante fue cómo fue que se asombró o se deslumbró Hernán Cortés al observar algo que no era oro. Observó que los mayas habían sido grandes astrónomos y que a medida del tiempo ellos habían creado sus propias acequias o sus propias islas artificiales para poder cuidar sus cultivos. En ese tiempo los indígenas eran agricultores. Ellos cultivaban maíz, yuca, ya había frijol, el maní, la papa dulce. Y muchas veces los españoles, cuando los intentaban conquistar, lo que hacían era sacarlos de sus tierras o los mataban, y simplemente los indígenas tendrían que abandonar todos los cultivos que habían hecho y dejárselos a los conquistadores. Podemos decir que los indígenas habían sido bestias que cargaban en su espalda los equipajes de los españoles. A ellos hacían todo el trabajo pesado con el objetivo de que los españoles eran los que mandaban estas tierras. Otra cosa que parece muy curiosa es la vestimenta de los indígenas. Y muchas veces se ignora esto, pero el libro nos relata que esta vestimenta fue impuesta por Carlos III a finales del siglo XVIII, y que, por ejemplo, los trajes femeninos que los españoles los obligaban, porque obligaban a los indígenas a usar, eran calcados de los vestidos regionales de las labradoras extremeñas, andaluzas y vascas. Y otro tanto ocurre en el peinado de las indias, la cual era raya al medio, y esto fue impuesto por el virrey Toledo. La fiebre de oro. Podemos decir algo muy importante, es cómo los conquistadores llegaron a Brasil. En Brasil, los indígenas que habían, podemos decir que eran especies no desarrolladas, porque a ellos no les importaban mucho lo que era el oro. Ellos no tenían un interés por el oro, e incluso no habían hecho minas para encontrar el oro. Para ellos su riqueza más importante eran los bosques. Sin embargo, a los noruegos, que eran los que llegaron a conquistar esas tierras, a ellos les tocaba buscar el oro. El libro nos relata que el oro se encontraba incluso hasta en las veredas. Nos dice que crecía como pasto, cosa que actualmente ya es imposible ver, porque todas estas tierras quedaron demasiado saqueadas por los conquistadores. Bueno, como último punto está la contribución del oro de Brasil al progreso de Inglaterra.
El oro había comenzado a fluir en el preciso momento en el que Portugal había firmado su tratado contra Methuen, y justamente en ese tiempo Portugal comenzó a abrir sus propios mercados en las colonias y hacía exportaciones contra las manufacturas británicas. Esto debido a que los británicos exportaban vinos, y a los ingleses se les estaría pagando con oro que era extraído de Brasil. Podemos decir que Inglaterra y Holanda eran los que controlaban el oro y controlaban a los esclavos. Ellos traficaban esclavos de manera ilegal, por lo que se estima que la mitad del metal correspondía a impuestos del quinto real que debía recibir de Brasil por la corona portuguesa. Podemos decir que Inglaterra se llevaba todo el oro directo para Londres, y al igual que Potosí terminó completamente sin todos sus recursos, ese mismo camino llevaba a Brasil, porque sus minas genais comenzaban a ser explotadas, y todo lo de la mina, todo el oro de las minas genais pasaba por el tránsito de Portugal. Podemos decir que Portugal prácticamente no exportaba nada, sino que estaban explotando el oro que se encontraba en las minas de Brasil. Y los trabajadores que estaban ahí eran trabajadores esclavos negros, los cuales eran traídos por los ingleses para que trabajaran en las minas. E incluso, aunque los que estaban ahí eran los de Portugal, los esclavos estaban vestidos con uniforme de los ingleses. Podemos decir que tenían más poder ahí los ingleses sobre ellos. Un dato muy interesante que nos da el libro es que, según las fuentes británicas, las entradas del oro brasileño en Londres alcanzaba unas 50 libras por semana en algunos periodos. Y nos dice que también que esto ayudó a aumentar sus reservas en Inglaterra, sus reservas metálicas, y que sin esta ayuda no hubieran podido enfrentar posteriormente a Nápoles. Podemos decir, para finalizar, que Brasil quedó completamente explotado. Todos sus recursos, todos sus metales, el oro, todos los metales preciosos con los que contaba Brasil, quedó completamente un suelo vacío, sin nada más que solo los templos y las obras de artes con los que ya contaba. Y así es como he podido resumir de la manera más breve posible el libro Las venas abiertas de América Latina, en su primer capítulo, Fiebre de oro, fiebre de plata. Gracias.